Bien, son las 9:22 de la noche. Entendamos entonces que el Señor quiere que leamos su palabra. En estos tiempos tan difíciles en los que pareciera que el judaísmo está cobrando vigencia nuevamente a través de algunos movimientos que hay en el mundo, debemos entender nosotros que hay que respetar los mandamientos de Dios sin duda, pero que el propósito de Dios es que nosotros leamos, practiquemos las enseñanzas del Señor Yeshua, porque Él trajo la verdad. Bien, la semana pasada nosotros iniciamos un estudio que hablaba de la imagen de Dios en todos los hombres. Eso también es muy, pero muy interesante que pongamos un poquito de atención a esto. La imagen de Dios en todos los hombres. Dijimos que el propósito de Dios es que, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 versículo 18, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vayamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto dice la segunda carta a los Corintios 3:18. Es el deseo de Dios que nosotros vayamos siendo transformados en esa imagen que estamos viendo en ese espejo, que es la de la gloria del Señor. La de la gloria del Señor. O sea, no solamente vemos al Señor, sino que lo vemos en su gloria. Y Dios quiere que nosotros vayamos siendo transformados en ese proceso. Pero nos preguntábamos nosotros por qué, si en Génesis 1, 26, 27 se nos dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, necesita en este tiempo renovar ese proceso para ser transformado en la imagen de la gloria del Señor. Bueno, explicamos en aquel momento que esto es un verdadero milagro. Esto de que nosotros podamos ser transformados en la imagen del Señor, porque mire, a quien Dios le prometió esto de ser hecho a la imagen, a su imagen y a su semejanza, fue a Adán y a la descendencia de Adán, a la descendencia de Adán. Pero esto no incluía a los otros linajes. Entonces usted a lo mejor me está escuchando por primera vez y se preguntará, ¿cuáles otros linajes? Pues no eran ellos los únicos que fueron creados y que estaban en ese momento en la tierra. No. Fíjese usted que cuando Caín es expulsado del lugar donde está con Adán y con Eva, Caín le dice a Dios que tiene miedo de irse a caminar errante porque cualquiera que lo halle lo matará. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios le pone una señal para que cualquiera que lo halle no lo mate. Esto quiere decir entonces que había gente que podía encontrar a Caín y matar. Esto tiene su explicación, la cual no voy a dar en este momento, pero sí había una generación paralela que discurría junto con la de Caín. Además de eso, está la generación que se dio en el huerto, de la cual el Señor ya habló en Génesis 3:15, como acabo de mencionar hace un momento. Bueno, en Adán, cuando fue formado, solamente estaba el linaje adámico, no habían otros linajes, solamente estaba el linaje adámico, tal como nos dice, por ejemplo, Lucas 3, 37, 38, que dice, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Ve usted esto? Adán era hijo de Dios y todos los que vinieron después de Adán fueron hijos de Dios hasta que se unió el linaje de Adán con el linaje de Caín o con el otro linaje. ¿Y por qué digo yo esto? ¿En qué me baso yo para decir esto? Muy sencillo, en que algo tiene que haber ocurrido antes del diluvio que provocó la mezcla de los linajes, porque si no, no tendríamos explicación para qué de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, se poblara toda la tierra. Vamos a ir desmenuzando un poquito esto. En Génesis 4, 14, 15 aprendemos que había una sociedad paralela a la de la familia del huerto, tal como dije hace un momento, que habitaba la tierra, porque, por lo que dije, porque Dios le dijo a Caín le dijo a Dios que tenía miedo que cualquiera que lo encontrara
lo matara, ¿no? Sucederá que cualquiera que me hallare me matará, dice Caín. Y le respondió Dios, le dijo, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. O sea que cualquiera podía matarle, ¿no? Ahora, uno dice, pero ¿quién lo va a matar si solamente estaban Caín, Adán y Eva? Porque Abel había sido matado por su hermano. Pues no, había gente sobre la tierra que podía matar a Caín. Porque más adelante dice, entonces Yahweh puso una señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Esto es lo que al pueblo de Dios le cuesta trabajo entender, pero esta es la verdad y está ahí en la palabra de Dios. No era una generación que iba a venir 1000 años después. No, en ese momento en que Caín se estaba yendo, cualquiera podía matar. Debemos tener claro que esa sociedad que encontró Caín no es parte del linaje de Adán y por consiguiente no viene de Dios. Igualmente, el linaje que se genera a partir de Caín y de su esposa, que la esposa de Caín no es su hermana como nos dicen por ahí las enseñanzas en la iglesia evangélica, porque no hay ningún testimonio en la Sagrada Escritura que confirme que Caín tomó a su hermana como mujer. De paso, no nos hablan de ninguna hermana, nos dicen que Caín y Eva tuvieron hermanas, pero mucho después de Set, ¿no? Mucho después de Set. Y no nos dicen nunca que una de esas hermanas contrajo matrimonio con Caín. Eso lo han sacado para poder justificar una idea, pero que esa idea no tiene explicación bíblica. La esposa de Caín pertenecía a esa sociedad que corría paralela junto con la de Caín junto con la de Adán y Eva. Bueno, esta esposa de Caín tampoco proviene del linaje de Adán. ¿Por qué? Simplemente porque Caín no es hijo de Adán. Caín no es hijo de Adán, porque si Caín fuese hijo de Adán, entonces Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 12, no nos hubiera dicho a nosotros, no como Caín, que era del maligno. Cuando Juan dice que Caín era del maligno, es tal cual como le dijo el Señor a los escribas y a los fariseos, vosotros sois hijos del diablo y no me creen porque ustedes creen a la mentira, porque su padre es el padre de mentira. Ese linaje de los escribas y de los fariseos, a los que el Señor llamó hijos del maligno, pues descendían no solamente de Caín, sino de la otra sociedad que estaba sobre la tierra, de donde Caín consiguió esposa y formó un linaje propio. Bueno, cuando llegó el diluvio a la tierra, toda la tierra se pobló con los hijos de Noé, tal y como dice la escritura. Dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de esto se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Bueno, en Cam y Jafet residía el ADN de las naciones gentiles. Cam y Jafet, hijos de Noé, tenían el ADN de las naciones gentiles, tal y como lo demuestra la historia de crecimiento poblacional del mundo. Europa y parte de Asia fue poblada con las generaciones de Jafet. Es decir, los caucásicos, que son la gente blanca, pelo amarillo, de ojos verdes, los alemanes, los noruegos, los escandinavos, todos estos son descendientes de Jafet. El fenotipo de ellos es el fenotipo que heredó Jafet. Y ese fenotipo de esas naciones no pertenece al pueblo judío, porque el pueblo judío no tiene esa apariencia externa. Ahora también parte de Asia y África fue poblada con los descendientes de Cam. Y los descendientes de Cam son muy diferentes en fenotipo, es decir, en apariencia externa. Recordemos que cuando dice la palabra en Génesis 1, 26, 27, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no se está refiriendo a lo interior, sino a lo exterior, a la apariencia externa. La apariencia externa de Adán era como la de Dios, exactamente como la de Dios, y la de Set y la de todos los descendientes, hasta que hubo la mezcla, todos ellos tenían la apariencia de Dios. Ahora bien, estas generaciones que surgieron a partir de Jafet y de Cam no tenían la apariencia de Dios. Este fenotipo que nosotros vemos acá, por ejemplo, el de las naciones de ojos reclinados, ¿no? Pues
como los chinos, como los japoneses, como los coreanos. Este fenotipo lo aportó Cam. Todo la zona sur del mundo, todo lo que es África, la gente de apariencia de color oscuro también es un fenotipo que aportó Cam. Así que nosotros podemos ver, según cómo se ha distribuido las apariencias de las personas en el mundo, que difícilmente ellas podrían haber existido si solamente se hubiese mantenido el linaje de Adán. Difícilmente, porque algunos han lanzado la teoría de que todos estos colores y todas estas apariencias estaban en el propósito de Dios, pero no es cierto. Y lo que derrumba esto precisamente es que había una sociedad que caminaba paralela a la de Adán cuando pues Caín fue expulsado de la tierra. Esto es muy importante que lo entendamos. Luego, cuando Colón llegó a América, abrió la puerta para las naciones europeas en América, como por ejemplo España, Portugal, el Reino Unido, que pertenecen a la descendencia de Jafet, aunque más adelante, tiempo después, fueron traídos desde África, pues nativos de esa región que fueron usados como esclavos en esta región del mundo y pues también hubo representación de Cam en esta zona, ¿no? Bueno, todos ellos, todos estos fenotipos fueron gentiles, ninguno de la raza de Adán, la cual residió después del diluvio en el ADN de Sem. Solamente Sem tenía el fenotipo del pueblo judío que era a la imagen y semejanza de Dios. Sem y su hijo Arfaxad, y luego toda la descendencia que vino después de ellos, mantuvieron entonces el fenotipo basado en el genotipo del pueblo judío. De esta manera, pues entonces la misma historia poblacional nos muestra a nosotros cómo se desarrolló la descendencia del mundo, o mejor dicho, la descendencia que pobló el mundo a partir de los hijos de Noé. Ahora bien, nos toca a nosotros entender cuál entonces era el propósito de Génesis 1, 26, 27. El propósito de Génesis 1, 26, 27, que es lo que estaba comentando hace un momento, ¿por qué tendríamos nosotros que ser transformados en la imagen del Hijo en este momento si ya eso se había logrado en Génesis 1, 26, 27? Bueno, porque resulta que aquella propuesta de Dios pues fue hecha para Adán y su descendencia, pero que con el paso de los años, como decía hace un momento, cuando Noé pudo descender y pisar la tierra de nuevo, y ellos poblaron el mundo, pues en los genes de Cam y de Jafet venía ya la información del ADN de las naciones que habían sido disueltas en el diluvio. ¿Qué podría pasar con esto? Que el favor de Dios era exclusivamente para la descendencia de Adán y Dios iba a dejar por fuera el resto de las naciones. No, Dios tomó la previsión y dio entrada a los gentiles a esta bendición por medio de la gracia. Bueno, a todos los nacidos entre los gentiles, inclusive los nacidos de entre los judíos, tendría que cumplirse un requisito. Esto lo dijo el Señor Yeshua claramente. Habría que nacer de arriba por medio de la palabra y el Espíritu, siendo nacido, como dice también la misma palabra, no de simiente corruptible, sino de la palabra de Dios. Esto fue posible porque precisamente los ADN se mezclaron antes del diluvio, como consecuencia de que la familia de Caín, muy probablemente la familia de Caín se unió con la familia de Adán que venía en ese proceso generacional. Y esto, como digo, quedó perfectamente demostrado porque a través de los hijos de Noé se pobló el mundo con
ADN que no era adámico exclusivamente. Estaba el de Adán, que fue a través de Sem, pero de Cam y de Jafet estuvieron los otros ADN. Bueno, como los ADN se mezclaron, es decir, en una persona puede haber información genética tanto del pueblo judío como de la raza desaprobada, o los gentiles. Si no fijémonos en la promesa hecha a Abraham, el Señor le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La palabra nación es la palabra etnia, y la palabra etnia significa gentil, y la palabra gentil significa nación pagana. ¿Mm? Le dijo el Señor a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones paganas de la tierra. Y esto, obviamente, porque era un anuncio de la gracia de Dios hacia aquellos que creyeran en el Señor que vendría años después, ¿no? Previamente él había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, en Romanos 8, 29, 30 nos habla precisamente de esa bendición el apóstol Pablo, porque él dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ve, aquí empieza a emparejarse el asunto. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué tenían que ser hechos conforme a la imagen de su Hijo si ya en Génesis 1, 26, 27 nos había dicho que el hombre que estaba haciendo era conforme a la imagen de ellos? Bueno, precisamente por el desorden que hubo antes del diluvio. ¿Mm? Dice que a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Algunos estudiosos argumentan que a los que antes conoció en el pueblo judío, lo cual resultaría lógico, pues, porque esta es la descendencia de Adán. El problema radica en que el pueblo judío no se mantuvo puro, se contaminó con los gentiles antes del diluvio y su ADN fue modificado. Además, que Adán ya tenía la imagen de Dios y su hijo Set tenía la imagen de Adán. Sin embargo, la modificación genética alteró las cosas después de estas primeras generaciones. Por otro lado, la promesa dada a Abraham, la cual ya hemos mencionado anteriormente, considera a todas las etnias de la tierra, lo cual incluye a aquellas naciones que no provienen de Adán, de las cuales se dice que serán bendecidas en Abraham. Así que más bien podríamos pensar que a los que antes conoció se refiere a todos los pueblos, incluyendo a los judíos, los cuales necesitan, al igual que los gentiles, creer en Yeshua para ser salvos, lo cual elimina la separación étnica y los coloca a todos en un mismo nivel. No hay privilegios para unos u otros, porque para ambos se hizo la promesa, ser hechos conforme a la imagen de su. Ahora, por medio de la fe en Yeshua, se daría cumplimiento cabal a Génesis 1, 26, 27. Las tres generaciones serían reducidas solamente a dos, los que han sido transformados a la imagen de la gloria del Hijo y los que no. Así se cumpliría lo dicho en Mateo 22, 20, donde dice, entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. César tiene la tipología de los gentiles que han rechazado el pacto propuesto por Dios, en tanto que los que sí aceptaron esta oferta tienen ahora la imagen de Dios tal como fue prometido. Entonces, lo que dijo el Señor en la carta a los Gálatas es exactamente de lo que estamos hablando. Él dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, dice él, ¿no? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en el ungido Yeshua, o sea, en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en el escogido, o sea, en Cristo, del ungido estáis revestidos. Ya sois uno en el ungido Yeshua. Y si vosotros sois del ungido, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quiere decir que esto abre la posibilidad de recibir la imagen del Hijo a todas las etnias de la tierra. Cuando usted ve el capítulo 7 de Apocalipsis, usted dice que ya hay, usted lee que ahí hay gente
de todas las naciones de la tierra. La palabra usada para naciones ahí es la palabra etnia, que es la misma que hemos encontrado en otras porciones. Y la palabra etnia es la palabra gentil, y la palabra gentil es una nación pagana. De tal manera entonces que lo que no se pudo cumplir en Génesis 1, 26, 27, porque esa promesa era solamente para Adán y para los suyos, todo su linaje, quedó cumplido posteriormente cuando se abrió la posibilidad para todos por medio de la fe en el Señor Yeshua. Así Dios dio cumplimiento a aquello que fue anunciado en Génesis 1, 26, 27 en nuestro tiempo, por la fe en el Señor. Bueno, esto es un misterio.